Esta es una presentación de MG Comunicación. Tengo en la línea a nuestro querido amigo y colaborador, experto en literatura, en educación y obviamente también en entretenimiento, el maestro David Ortiz Celestino desde Tijuana. Hoy para hablar del primer gran gángster, la primera gran celebridad del mundo del Lampa que llegó justamente a convertirse también en un rockstar, Al Pacino, Alphonse Gabriel Capone. Al Capone. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, mi querido Jesús? Un saludo desde acá, desde Tijuana, aquí con el gusto siempre de saludarte. Y sí, no fue gratuito que te hayas equivocado con Al Pacino, con Al Capone, dado que tienen un origen muy parecido, pues son neoyorquinos nacidos neoyorquinos con raíces italianas, ambos. En diferentes momentos, desde luego, y con diferentes oficios. Así es. Y bueno, pues están ligados en la misma condición también, ¿no? De ser estos italoamericanos con mucho éxito. Finalmente, pues uno con mejor suerte que otro, sin duda. Pero hablemos de esta gran figura. Estaba revisando los tiempos y las formas al saber que querías platicar con nosotros de esto. Es impresionante que ahí lo meten a la cárcel en 1931 y... en 32 ya tenía película. O sea, imagínate en esos tiempos qué respuesta tan rápida a la mítica figura que se había formado a su alrededor, que ya le estaban dedicando esta condición, y también muy un poco el American Way of Thinking y la manera en la que los estadounidenses, que no tienen historias épicas de 500 o de 1000 años atrás, se fueron creando sus héroes y sus villanos, ¿no? Para la mitología popular. Es que es exactamente, ¿sabes lo que pasaba con Al Capone, Jesús? O sea, era un fenómeno muy curioso porque quizá muy similar a lo de Escobar en Medellín. Al Capone también durante esta gran crisis, esta gran depresión económica que tuvieron los Estados Unidos y el mundo, pero en este particular los Estados Unidos en los 20, que fue el momento para él de crecimiento y de que apareció que tomó fisonomía como un personaje bastante conocido de la mafia. Él apoyó mucho también a causas, a lugares de estancias, albergues, apoyó a mucha gente y eso le ganó mucha simpatía, tanto en Nueva York como en Chicago, que fue desde donde hizo su emporio y su imperio. Y esta aparición o esta mención de la que ya, bueno, él en esta película del 32 de Scarface ya aparece mencionado. Además que a eso súmale que había, casi siempre estos personajes tienen una aura mítica que se va configurando conforme van pasando los años y que se le van cargando ciertos atributos o ciertas cosas o se van magnificando. En los 60, tú recordarás, por una serie que veíamos en los 80, que se llamaba Los Intocables, con Robert Stack, claro, donde es Elliot Ness, que sí existió, era un agente del FBI, era el eterno enemigo de los gángsters en Chicago, y era el enemigo, el contrario a Al Capone, ¿no? Entonces eso también lo colocó en otro lugar. La cultura popular ha colocado a estos personajes en sus diferentes estratos, y Al Capone, además del carisma enorme que tenía, del cariño, porque había otros mafiosos en ese tiempo contemporáneos, pero ninguno tenía el arraigo que tenía este señor, y a final de cuentas se fue quedando. Luego en los 90, principios de los 90, Oliver Stone hace esta película de Los Intocables, justamente basada en la serie que protagonizaba Robert Stack. Recordarás bien que sale Sean Connery y el protagonista de Elliot Ness es Kevin Costner. Kevin Costner. Kevin Costner, exactamente. Y Al Capone lo interpreta magistralmente Robert De Niro. Robert De Niro. Claro. Robert De Niro, y hay una escena, porque Al Capone conoció incluso a Caruso y era un amante de la ópera como buen italiano. Hay una escena donde te presenta a este personaje de las dos formas en cómo se puede conocer un ser humano, ¿no? En el peor de los hundimientos, que es cuando está muy molesto y le rompe la cara con un bat a una persona, y la otra cuando está llorando escuchando una ópera, un área de ópera,
Y eso desde luego cala un mundo y se va quedando en nuestra cultura aquí popular, y hasta la fecha, digo, también el hecho de que haya sido de los últimos prisioneros de la prisión de Alcatraz, esta prisión mítica, también le confiere otro aspecto, a diferencia de cualquier otro personaje de la mafia. Es indudable que Mario Puzo, cuando escribió El Padrino y que lo publicó en el 69, es indudable que muchas referencias abrevaron de la cultura del Nueva York y del Chicago de los 20, de esta cultura de la Cosa Nostra italoamericana. Y hasta la fecha, pues bueno, seguimos viendo series de mafia, nos siguen atrapando, personajes como Al Capone siguen apareciendo. Hay una serie de HBO que protagoniza Steve Buscemi, que se llama Boardwalk Empire, donde se ve también el crecimiento desde la primera temporada hasta la cuarta de un Al Capone que era un chofer, y que de uno de los mafiosos, y que va creciendo y se va encumbrando y se va abriendo paso, y se me hace muy parecido a lo que acabamos de ver ahora en Narcos México con el Chapo, ¿no? Entonces, digo, con sus respectivas diferencias, pero es indudable que la literatura se ha agarrado, y el cine de este personaje para hablar largo y tendido sobre la mafia y sobre este asunto muy, muy arraigado en nuestra cultura, Jesús. Sí, él sentó muchas de las bases del arquetipo que se ha ido repitiendo tanto en la vida real como evidentemente en otros niveles, de justamente el líder de una organización formal, el famoso sindicato del crimen. Y hay que decir también con todas sus letras que tampoco su influencia era así como fuera de Chicago. Es más, entiendo que hay un municipio, un condado, que es el condado de Cícero, que es realmente el que él manejaba absolutamente, y que no es más grande que Santa María del Río. O sea, sí, hay que ser así como muy prácticos, porque luego se nos va la onda, ¿no? Ese Chicago de los 20s, pues no es el Chicago de ahora, ni en volumen, ni en condiciones, pero sí es una situación interesante la que hoy se está presentando al rescatar esta clase de figuras. Te quiero hacer una pregunta para finalizar, David. ¿Crees que haya sido el primer antihéroe, el primer hombre que tenía esta doble condición muy natural, muy humana, de sus oscuridades y sus luminosidades abiertas? Seguramente tenía un carisma tremendo y una fuerza de voluntad y una determinación para ser ya el líder del AMPA local en ese Chicago de los 20 a los 27 años, ¿no? Yo creo como tal, sí, Jesús, porque justamente juntó estas dos cosas supuestas. Era un oxímoron, él mismo lo podría decir. Era una persona despiadada, o sea, mataba, o sea, y no es encumbrar al asesino, es más bien como reconocer el personaje tan carismático, porque también era una persona, como lo dije al principio, de mucho arraigo con la gente, de mucha generosidad y pues sí, de mucho carisma. O sea, hay cosas que no se pueden negar de la gente, ¿no? Y una de esas es el carisma. Y este personaje, como bien dices, es quizá es de los primeros antihéroes anticlimáticos, además, del siglo XX, que además han trascendido y han trascendido. Sigue habiendo mafia, sigue habiendo líderes de la mafia, pero esos personajes, como están muy a ras de, o sea, son millonarios, pero están muy a ras de suelo, y además son angelados, enseguida hacen clic con la gente, como lo mismo pasa con Tony Soprano, ¿no? Igual, exactamente la misma relación que se tiene de simpatía con el público en general, y sí, en efecto, yo sí creo que es de los grandes, el primer gran antihéroe del siglo XX. Sí, y de nuestra cultura popular. Lo meten a la cárcel, y Robert Bean, un alemán, es una película alemana, hace la primera transición a la pantalla grande de la vida de Al Capone. Un año después sale Scarface, el terror de Lampa, así le decían, él es el original Scarface, ¿no? Y así, sí, Cara Cortada de Carlson,
Al Capone en el 59 de Wilson, la matanza del día de San Valentín, que es uno de sus hechos así como más trágicos, y por supuesto ya en los últimos tiempos, lo que hemos platicado, ¿no? El precio del poder de Brian De Palma y Los Intocables de Elliot Ness, que es la que acabamos de referir, y otros más, como esta de Sam Mendes, que me encanta, que es la de Camino a la Perdición. Esa es una gran película, aunque de ahí eliminaron las escenas. Una escena la eliminaron, pero porque Sam Mendes también consideró que, fíjate, de ese tamaño era también la figura, es la figura de este señor. Pensaba que meterlo más tiempo iba un poco a desviar la atención del centro del arco narrativo, ¿no? Sí, no, es un gran personaje, Al Capone, que hay que verlo como lo estamos viendo nosotros, ¿no? O sea, con sus pros y sus contras y con pincitas, pero es un gran personaje a conocer, obligatorio de conocer. Pues ahí está. Querido David, qué placer siempre platicar contigo. Te mando un abrazo.